Niño con malformación en la mano fue abandonado por su padre. 20 años después, se vengó. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras observan. En los campos bañados por el sol del sur de Andalucía, el pequeño pueblo de San Pedro del Monte reposaba en la tranquilidad de una tarde de septiembre. Las golondrinas revoloteaban alrededor de los tejados cubiertos de musgo, y el sonido tenue de las campanas de la iglesia resonaba a lo lejos. Pero dentro de una casa encalada al final del camino de tierra, se gestaba en silencio una tormenta. Elena gemía de dolor. El sudor le empapaba la frente como si nadara en su propio sufrimiento. Ignacio, su esposo, caminaba de un lado a otro frente a la puerta, con el rostro desencajado, estrujando sin cesar un pañuelo raído entre las manos. «Dios mío, por favor, protege a mi hijo», murmuraba, con la vista fija en la puerta de madera entrecerrada. El llanto del recién nacido rasgó el aire tenso como un cuchillo afilado. Ignacio suspiró aliviado y se apresuró a entrar, pero la partera salió al encuentro con el rostro levemente turbado. «La madre está bien, y el niño también. Pero qué», gritó Ignacio, sintiendo el corazón desbocado. La partera, titubeando, abrió el pañal, dejando al descubierto las pequeñas manos del recién nacido. Ignacio se quedó paralizado. Cada mano tenía 6 dedos. No era un error. No era una alucinación. 12 deditos perfectos en forma, pero extraños en su exceso. «¡Es el demonio!», exclamó Ignacio, retrocediendo como si hubiese tocado fuego. Elena seguía postrada en la cama, débil, alargando los brazos para abrazar al niño, mientras las lágrimas caían sin cesar. «¡Es nuestro hijo!». «No, es un mal presagio. Un niño maldito», rugió Ignacio girando con furia. Aquel hombre, que alguna vez fue un campesino bondadoso, había comenzado a caer en la superstición tras perder sus cosechas y ver sus viñedos saqueados. Entonces apareció una mujer, doña Soledad, la anciana adivina que vivía sola en la colina, quien sembró el miedo en su mente. El hombre que traiga al mundo un hijo con 6 dedos sufrirá desgracias. Su linaje será aniquilado si conserva a ese niño. Esa profecía atormentó a Ignacio durante los 9 meses del embarazo, y ahora se había cumplido. Esa misma noche, mientras Elena permanecía inconsciente por la pérdida de sangre, Ignacio envolvió al bebé en una manta de lana fina. El niño ya no lloraba, dormía plácidamente, sus manos con dedos extras reposaban inmóviles. Condujo su carro tirado por caballos fuera del pueblo, cruzando los campos hasta un vertedero abandonado cerca del barrio pobre de las afueras de Sevilla. Bajo la luz fría de la luna, Ignacio depositó al bebé detrás de un cubo de basura y, temblando, susurró una última oración. «Que Dios me perdone. Si no estás maldito, Él te salvará». Y se alejó sin atreverse a mirar atrás. A la mañana siguiente, doña Pilar, una anciana que sobrevivía recogiendo chatarra, pasó por el vertedero como de costumbre. Un sonido tenue, como el maullido de un gato, la detuvo. Se inclinó, removió unos cubos de plástico y su corazón casi se detuvo. Un bebé recién nacido, pálido, temblando de frío. Sus manos, con un dedo de más, eran delgadas y frágiles. Lo abrazó contra su pecho temblorosa. El bebé se movió ligeramente y al abrir los ojos la miró con una mirada limpia, sin miedo, sin rencor. La mujer rompió en llanto. ¿Quién puede abandonar a un ángel así? No se sabe por qué, pero aquella anciana pobre decidió llevar al niño a su humilde choza, aunque apenas tenía para comer. Le puso por nombre Mateo, que significa regalo de Dios. Y así, un destino rechazado dio inicio a un viaje milagroso, de la basura a la gloria, del abandono al perdón. El barrio pobre, en las afueras de Sevilla, donde las casas improvisadas de chapa y madera podrida se amontonan como cicatrices sobre la tierra polvorienta. Bajo el sol abrasador del sur de España, la vida allí es dura y agotadora, al igual que las personas que la habitan. Dentro de una pequeña choza construida con cajas de madera, malla metálica y algunos plásticos raídos,
Doña Pilar silenciosamente servía gachas desde una olla deformada a un viejo cuenco de cerámica astillado. Sobre el viejo tapete junto a la cocina de leña, Mateo, ahora de 3 años, estaba sentado mordisqueando con el cucharón de madera su dedo de la mano con 6 dedos. El dedo extra que doña Pilar siempre trataba de ocultar con un guante de tela desde que era pequeño. «Mateo, no muerdas tu mano», le decía suavemente, mientras le entregaba el cuenco con gachas. «Tu mano es especial, no es fea, solo diferente». Mateo levantó la mirada hacia ella, con ojos negros y vivaces. No tenía miedo ni ira. Simplemente no entendía por qué todos en el barrio lo miraban con extrañeza. Los otros niños lo llamaban el monstruo de 6 manos, y nadie quería jugar con él. Pero doña Pilar siempre estaba ahí. Aunque pobre y cansada, nunca lo regañaba. Cada noche le contaba historias que había leído en libros viejos recogidos del vertedero, cuentos de hadas, mitos, héroes abandonados que lograron superar su destino con fuerza. Harás cosas maravillosas, Mateo. Aunque tengas 12 dedos o 20, eres un niño que Dios nos ha dado. Esas palabras sencillas quedaron grabadas en la mente de Mateo como una pequeña luz parpadeante en la oscuridad. Aprendió a hablar despacio, pero a leer muy rápido. Doña Pilar pidió algunos libros viejos al párroco, y Mateo comenzó a deletrear palabra por palabra, con paciencia como si su vida dependiera de ello. A los 6 años, Mateo empezó a acompañar a doña Pilar a recoger chatarra. Era pequeño pero astuto. Cada vez que encontraba un objeto electrónico roto, una radio, un teclado o incluso un disco duro externo, lo llevaba a casa para desmontarlo y examinar su interior. Pilar no entendía nada de circuitos ni placas, pero sabía que Mateo tenía una mente diferente. ¿Por qué te gustan tanto estas cosas rotas? Quiero ver cómo funcionan y quiero repararlas. Sonreía mostrando sus dientes faltantes. Sus 6 dedos agarraban un destornillador enorme que doña Pilar había conseguido en un taller cercano. Mateo no temía a la electricidad, a ensuciarse o a fracasar. Lo único que temía era ser abandonado. Y así se aferró a doña Pilar, como un gatito rescatado de una tormenta. A los 8 años, Pilar llevó a Mateo a la escuela primaria pública cerca del barrio pobre. El primer día, Mateo temblaba mientras agarraba la mano de Pilar como si sostuviera el mundo entero. Cuando la maestra vio los guantes de tela que llevaba, frunció el ceño. ¿Tienes frío? Hace calor afuera. Mateo no respondió. Pilar explicó rápidamente. El niño tiene una pequeña deformidad. No es grave, es muy inteligente. Y comenzaron los susurros. Los niños lo miraban como a un ser extraño. Algunos incluso le arrancaron los guantes, y Mateo lloró al quedar expuesta su mano con 6 largos dedos. El profesor de matemáticas, don Santiago, fue el único que no se rió. Miró a Mateo seriamente y le preguntó, ¿sabes cuánto es 12 menos 5? Mateo secó sus lágrimas y asintió. 7. Muy bien. Parece que tu mente es más rápida que tus manos. La broma hizo reír a toda la clase, pero esta vez no para burlarse. Mateo se sonrojó, pero sonrió. Desde ese día, Santiago prestó atención al niño especial. En los exámenes de matemáticas, Mateo siempre terminaba primero y con precisión. Incluso hacía sus ejercicios con un sistema de códigos que inventó, una especie de código binario que aprendió al desmontar los aparatos electrónicos. Poco a poco, Mateo ganó confianza, aunque aún sufría acoso ocasional. No se defendía. En cambio, estudiaba, como si esa fuera la única manera de escapar del basurero, de esa vida. Por la noche, estudiaba bajo la luz de una lámpara de aceite, con los ojos brillando en la oscuridad, y sus 6 dedos tecleando sobre un viejo teclado que doña Pilar había encontrado en el vertedero el año anterior. Soñaba. Un sueño que no se atrevía a contar a nadie, ni siquiera a Pilar, convertirse en alguien valioso. Para que ya no lo llamaran el monstruo de 6 dedos, sino por su verdadero nombre, Mateo. Y entonces, un día, cuando Mateo tenía 12 años, ocurrió un giro inesperado.
Mientras recogía basura, encontró una tableta con la pantalla rota, pero cuyo núcleo seguía funcionando. Con paciencia y algo de suerte, Mateo logró repararla y conectar el Wi-Fi de un café cercano. El mundo se abrió ante él. Google, YouTube, foros de programación, cursos en línea. Ya no necesitaba libros. Con unas pocas horas al día escondido en un rincón de la casa, la tableta se convirtió en la puerta a la tecnología. Aprendió a programar, primero HTML, luego Python y C++. Todo parecía natural, como si las líneas de código fueran un idioma que había conocido en otra vida. Pilar no entendía las máquinas, pero cada noche se sentaba junto a Mateo, observándolo teclear y le decía: «Estás escribiendo tu destino, Mateo». Y no sabía que estaba más en lo cierto de lo que jamás imaginó. La vieja tableta, después de más de un año reparada por Mateo, se había convertido en su herramienta principal para aprender y explorar. Un día, mientras navegaba por páginas de tecnología, encontró un anuncio sobre un concurso nacional de programación para jóvenes organizado por una gran empresa tecnológica. El tema era: soluciones simples para un problema complejo en tu comunidad. Mateo leyó y releyó la frase como si temiera que desapareciera. La inscripción era gratuita, pero requería correo electrónico, nombre completo, número de estudiante y una breve presentación personal. Mateo no tenía correo electrónico. Tampoco tenía un número oficial de estudiante, porque la escuela nunca emitía documentos para niños de barrios marginales como él. Pero igual escribió. Nombre: Mateo González, sin apellido materno. Edad: 12 años. Descripción del proyecto: una aplicación sencilla que ayuda a personas sin hogar a encontrar los puntos más cercanos para obtener comida y un lugar seguro para dormir. Envió la solicitud con un correo electrónico viejo, creado en un foro de computación, con la esperanza de que alguien lo leyera. Una semana después, recibió una respuesta por correo electrónico. Mateo, estamos muy impresionados con tu idea. Puedes participar en la final presencial en Madrid. Los gastos de viaje y alojamiento serán cubiertos. Por favor, envíanos un número de teléfono o el contacto de un tutor para organizarlo. Mateo se quedó paralizado. Imprimió la carta, corrió como un rayo por el mercado de chatarras hacia su pequeña choza, agitando la carta en la mano. ¡Abuela! ¡Mira esto! Pilar tomó el papel, leyó línea por línea. Tembló, y luego se sentó pesadamente en una vieja silla plegable. Madrid, ¿de verdad te van a llevar allá? Sí, y tú debes acompañarme. Eres mi tutora. Pero yo no sé nada. No tengo ropa bonita ni documentos. Mateo apretó su mano con fuerza. Yo usaré mi mejor ropa. Y tú también. No necesito a nadie más, solo a ti. 3 semanas después, por primera vez en su vida, Mateo salió del barrio marginal. Los recogieron en un auto privado en la estación de autobuses de Madrid y los llevaron a un pequeño hotel cerca de la sede de la empresa tecnológica organizadora del concurso. Mateo caminaba por un amplio vestíbulo, mirando con asombro cada lámpara del techo, cada ventana reluciente. Pilar temblaba, apretando su mano como si temiera ser expulsada por su apariencia pobre. En el auditorio principal, más de 20 jóvenes de toda España estaban presentes. Todos vestían ropa elegante y acompañados de sus padres bien vestidos. Mateo entró bajo miradas curiosas y a veces despectivas. ¿Quién es ese? ¿Por qué lleva una camisa rota? Parece un mendigo. Mateo escuchó, pero no respondió. Solo miró hacia el escenario, donde estaba el logo de la empresa y el lema: Tecnología para todos. La ronda final exigía que cada participante presentara su proyecto durante 10 minutos, luego respondiera preguntas de un jurado compuesto por ingenieros y inversores tecnológicos. Cuando llegó su turno, Mateo subió al escenario con su camisa desgastada, la mano con 6 dedos cubierta por un guante de tela blanca. El auditorio quedó en silencio y su voz resonó. Me llamo Mateo, no tengo padres, vivo con una anciana que recoge basura. No tengo una computadora buena ni un cuarto propio, pero tengo un sueño. Y sé programar. Mateo presentó su aplicación, con un mapa sencillo, localización GPS y una base de datos de lugares que ofrecen comida y refugio para personas pobres. La interfaz era simple, pero práctica.
También explicó los principios de programación, cómo buscar APIs gratuitas y los problemas de seguridad que estaba aprendiendo a resolver. Los jueces quedaron impresionados. Una voz desde las primeras filas preguntó: ¿Aprendiste todo esto? ¿Dónde? En el basurero. No hubo risas, solo un silencio, un respeto tácito. Al día siguiente se anunciaron los resultados. Nadie se sorprendió cuando Mateo ganó el premio a la aplicación con mayor potencial y una beca completa para un programa de formación de programadores jóvenes patrocinado por la empresa. Al subir a recibir el premio, el maestro de ceremonias preguntó: ¿Quieres decir algo? Mateo miró hacia el público, donde Pilar lloraba de felicidad. Si no fuera por ella, habría muerto al nacer. Ella no tiene nada, pero me dio todo. No solo quiero hacer una aplicación, quiero ser una persona de verdad. Y prometo no olvidar dónde nací. Entre basura, pero con una mujer que me recogió y me convirtió en alguien. Todo el auditorio se puso de pie y aplaudió. Por primera vez en su vida, Mateo ya no era el niño de 6 dedos, rechazado. Él era un ganador. Mateo regresó de Madrid con el título de Niño Prodigio de Sevilla. La prensa local comenzó a perseguirlo. Artículos titulados «De las barriadas al Campeonato Nacional de Programación» se difundían por la red. Pero para él, lo más valioso seguía siendo volver junto a la señora Pilar en la choza desvencijada que conocía, entre el canto de las cigarras y el olor a basura fermentada. La señora Pilar le preparó una olla de sopa caliente y luego se sentó silenciosamente junto a la ventana, con la mirada perdida en la distancia. «¿Sabes, Mateo?», dijo con voz pausada. «No te recogí solo por compasión. Vi algo en tus ojos en ese momento. Algo parecido al hijo que perdí a los 19 años. Ese niño también tenía ojos tristes como los tuyos». Mateo permaneció en silencio, con el corazón apretado. Nunca se había atrevido a preguntarle a la señora Pilar sobre su pasado. Pero ese día, ella le contó por primera vez. «Te pusieron en una caja de cartón. En la caja estaba escrito solo una palabra: riesgo, y una carta corta. No puedo quedarme contigo. Perdóname. Te dejaron en la oscuridad, justo en el callejón detrás del depósito de basura». «¿Quién me dejó allí?», preguntó Mateo, con voz temblorosa. La señora Pilar suspiró. «No lo sé. No quiero saberlo, porque temo que si lo supiera, lo odiaría. Y no quiero que el odio nuble el amor que siento por ti». Pero el corazón de Mateo no encontraba paz. En la noche, bajo la tenue luz de la pantalla de su tableta, empezó a buscar nacimientos en Sevilla en su fecha de nacimiento exacta. Recorrió hospitales, noticias, avisos de nacimientos y defunciones, hasta que apareció un resultado extraño. La familia del empresario famoso Manuel Ruiz perdió a su hijo recién nacido por un defecto congénito en las manos. Rumores supersticiosos descartados. Abrió el artículo viejo. La foto de una pareja adinerada, el hombre con rostro frío, la mujer apoyada en el hombro del esposo en el funeral del bebé recién nacido. Pero Mateo sabía. Él no había muerto. Ese bebé era él. Habían fingido la muerte del niño, solo porque tenía 6 dedos en la mano. Los días siguientes, Mateo empezó a unir las piezas: fecha de nacimiento, nombre del hospital, área y finalmente la carta manuscrita que dejó en la caja de cartón que la señora Pilar conservaba. Con un software de comparación de escritura, Mateo descubrió que la carta coincidía con la letra de Manuel Ruiz, ahora director de un gran grupo financiero en Sevilla. Mateo se quedó horas inmóvil. Afueras, los niños del barrio jugaban al fútbol bajo el atardecer. Pero en el corazón de Mateo, el atardecer hacía mucho que se había apagado. La señora Pilar notó el cambio en sus ojos. «¿Qué buscas, Mateo?» «La verdad. La verdad a veces solo trae dolor. Pero si no sé, nunca entenderé por qué me abandonaron». «¿Porque naciste con 6 dedos? ¿Porque no eres perfecto?». Mateo guardó silencio. «Entonces, ¿qué crees que harás si encuentras a quien te abandonó?». «No lo sé todavía.
respondió Mateo. Pero no quiero huir. Esa noche, silenciosamente buscó en Internet la dirección de la empresa Ruiz y Asociados. Guardó la imagen de ese hombre, su padre biológico, y comenzó a planear. No para vengarse, al menos no aún, pero quería enfrentarlo. Aunque tuviera que entrar solo en un mundo de dinero, fama y mentiras. Porque desde ese instante, Mateo entendió. La sangre no hace la familia. El amor sí. Y si Manuel Ruiz quería negarlo, Mateo lo obligaría a verlo. No como el niño de 6 dedos abandonado, sino como un hombre nacido de la basura, pero lo suficientemente fuerte para estar erguido frente a la luz. Sevilla estaba sofocante a mediados de junio. El sol era como un cuchillo candente, quemando cada piedra del gran bulevar. Mateo llevaba una camisa blanca, abotonada hasta el cuello, con guantes cubriendo su mano de 6 dedos. Estaba frente al imponente edificio de cristal de Ruiz y Asociados, con la cabeza alta y el corazón agitado. Respiró hondo y entró. El vestíbulo de mármol, con lámparas de cristal que brillaban como un espectáculo de luces. Una recepcionista levantó la vista y sonrió por protocolo. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver al señor Manuel Ruiz. Dígale que Mateo González quiere verlo. Es un asunto personal». La recepcionista tecleó unas palabras en la computadora y frunció el ceño. «¿Tiene cita?» «No, pero dígale que soy el que él dejó en un contenedor de basura». Las palabras cortaron la calma como un puñal. La recepcionista quedó paralizada un instante y luego levantó el teléfono. 10 minutos después, Mateo fue invitado al piso 18. La puerta de la oficina del director general se abrió. Manuel Ruiz estaba de espaldas a la ventana, mirando la ciudad. «Solo tengo 10 minutos», dijo con voz seca. «No sé quién es usted, pero el nombre que mencionó despertó mi curiosidad. Soy Mateo. Nací el 3 de abril de 20XX en el Hospital Santa Lucía. Soy el niño que usted y su esposa declararon muerto al nacer por una malformación congénita». Manuel se dio vuelta, con los ojos oscuros. «¿Qué está diciendo? ¿De dónde sacó esas mentiras?» «Tengo una carta manuscrita, muestras de escritura para comparar, reportes del hospital, y...» Mateo se quitó el guante y mostró su mano de 6 dedos. «La marca que usted dejó en mí». El hombre rico y poderoso titubeó por primera vez. Se dejó caer en la silla de cuero, pálido. «Eso ya está enterrado». «No, solo estuvo oculto. Y yo crecí con una herida que nunca sanó». El silencio se alargó como una sierra. Mateo continuó. «No vengo a pedir perdón. No vengo a pedirle nada. Vengo a decirle, estoy vivo. He tenido éxito. Aunque me tiraron como basura, sigo aquí de pie». Manuel se frotó la frente y suspiró. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? No necesito nada de usted. Solo quiero que sepa, se equivocó. Abandonó a la única persona que podría hacerle sentir orgulloso». Manuel levantó la mirada, con voz ronca. «¿Eres mi hijo?» «No», respondió Mateo con frialdad. «Soy hijo de la vieja recogedora de basura que me crió con todo su amor. ¿Y usted? Solo un cobarde escondido tras un adivino y supersticiones». Mateo se levantó y dio la espalda. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, Manuel gritó, «¡Mateo!». Él se detuvo sin voltear. «Sí, si algún día necesitas ayuda». «Cuando necesito ayuda, ella siempre estuvo ahí, no usted». La puerta se cerró de golpe. De camino a casa, el viento soplaba más fuerte. Cruzó el viejo puente sobre el río Guadalquivir con pasos pesados. No por tristeza, sino porque una herida había sido abierta. No para sangrar, sino para sanar. Mateo no lloró. Solo recordó a la señora Pilar sentada, cosiendo su camisa, con ojos ciegos y manos temblorosas, pero siempre con una mirada tierna y llena de confianza. Se dijo a sí mismo, «No necesito un padre, ya tengo una madre grandiosa». Después del encuentro con Mateo, Manuel Ruiz ya no era el mismo. En la gran mansión, se sentaba solo junto a una copa de vino. La luz amarilla iluminaba su rostro lleno de arrugas y culpa.
Sacó de la caja fuerte una foto vieja. Un bebé recién nacido con una mano de 6 dedos envuelta en una manta delgada, la mirada aún confusa. La única foto que conservaba. La voz de su esposa, Dolores, resonó desde la escalera. ¿Otra vez mirando esa foto? Ya basta, Manuel. Está vivo. ¿Qué? El niño vino a verme, el hijo que dejamos abandonado. Dolores se quedó paralizada. Luego soltó una sonrisa burlona. Solo quiere chantajearnos, como un parásito. No te dejes engañar. ¿No lo ves? Se parece a ti. Los ojos, la voz, la mirada. Es tu hijo, Dolores. No, nuestro hijo está muerto. Eso es lo que tienes que recordar. No revivas lo que está enterrado. Manuel miró a su esposa con ojos llenos de duda. ¿Enterrarlo o esconderlo? Dolores retrocedió un paso. En sus ojos brilló algo, un destello de miedo. Al mismo tiempo, en el barrio marginal de Triana, Mateo cuidaba de Pilar. Ella acababa de superar una fiebre alta tras haberse caído en el baño. Mateo compró medicinas, preparó gachas, lavó cada paño. La pequeña choza se había convertido en su mundo, y Pilar era el centro de todo lo bueno que tenía. «Debes irte de aquí, Mateo», dijo ella débilmente. «Tienes oportunidades, educación. No dejes que te detenga. Nadie puede detenerme, pero tú eres mi raíz. Sin ti, habría muerto en la basura. Y sin ti, habría muerto en soledad». Una noche, Mateo recibió un correo electrónico extraño de una dirección anónima. «Si quieres saber por qué te abandonaron, ven al cementerio de San Fernando, tumba número 398, a medianoche». Mateo dudó, pero la curiosidad pudo más. A medianoche llegó al cementerio. Bajo la luz de la luna, frente a la tumba con el nombre Alejandro Ruiz, hijo de Manuel y Dolores, Mateo se detuvo. En la lápida estaba grabado: «Descansa en los brazos de Dios, fallecido el 4 de abril de 20XX». Él nació el 3 de abril. Algo no cuadraba. De repente, una voz anciana femenina resonó detrás de él. «Te reemplazaron por tu hermano gemelo que murió al nacer». Mateo se giró rápidamente. Una anciana desconocida, vestida con una capa negra, con ojos opacos pero intensamente brillantes. «¿Quién es usted?» «Yo fui la partera en el parto de tu madre. Sé que...» Dolores obligó al médico a cambiar el certificado de defunción. «El bebé sano, tú, fue declarado muerto. Y el que murió, Alejandro, recibió la tumba. Todo, por la predicción de esa estúpida vidente, que decía: si conservan al hijo con 6 dedos, la familia Ruiz se extinguirá». Mateo quedó paralizado. Un frío recorrió su cuerpo. «¿Por qué me dice esto?» «Porque estoy muriendo. He guardado silencio demasiado tiempo. Y porque... Pilar fue la que me trajo comida cuando estuve enferma en la residencia de ancianos. Ahora solo devuelvo un poco de luz a esa mujer ciega». Mateo volvió con el cuaderno que la anciana le entregó, donde estaba registrado todo lo ocurrido aquella noche fatídica. Documentos, firmas, testigos. Todo. Miró hacia la Sevilla iluminada y pensó en silencio. No solo me abandonaron, me mataron en papel para proteger su reputación. Ahora voy a quitarles la máscara. Los días siguientes, Manuel Ruiz vivió en un estado de inquietud. Comenzó a enviar a gente a investigar hacia atrás en el tiempo, pero todos los documentos relacionados con el niño nacido el 3 de abril de 20XX habían desaparecido del Hospital Santa Lucía, o habían sido reemplazados por un expediente falso muy elaborado. Solo quedaba una cosa irrefutable: la mano con 6 dedos. Y esos ojos llenos de rencor, idénticos a los que él tenía cuando era joven. Mientras tanto, Mateo ya había empezado a actuar. Con su experiencia en tecnología e inversión, creó una empresa subsidiaria bajo el nombre falso de MG Consulting, y silenciosamente comenzó a acercarse a los pequeños accionistas de Ruiz y Asociados, la tercera mayor corporación inmobiliaria de España. Con su fría habilidad para persuadir y con datos financieros en mano, Mateo poco a poco compró pequeñas participaciones que nadie notaba. Cuando las acciones de MG Consulting alcanzaron el 6%,
Manuel comenzó a sentir que algo andaba mal. Al mismo tiempo, en los foros de inversión, apareció un nombre nuevo y emergente. Mateo G., un joven inversor anónimo que había salvado 2 empresas en quiebra en solo un año. Ruiz Asociados, que estaba bajo rumores de estar a punto de adquirir un terreno involucrado en un escándalo ambiental, se convirtió en el siguiente objetivo de la ola de sospechas. Mateo comenzó a filtrar fotos antiguas, expedientes hospitalarios reconstruidos y cartas manuscritas de la partera de aquel entonces en un blog anónimo llamado El Hijo Silenciado. El blog se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Miles de personas compartían. La prensa se involucró. Hashtags como El Hijo 6 Dedos o Corporación Abandono se difundieron por toda la red social española. Doña Dolores, al ver las noticias, lanzó su copa de vino contra la pared. ¡Es él! ¡Es él! Lo dije desde el principio. Iba a volver. Manuel, ya sin ira, simplemente se sentó en silencio mirando la pantalla. Creo que no solo volvió de la muerte, para sacar la verdad a la luz. Dolores se lanzó hacia él, agarrándole la camisa. Haz algo. Los medios están cavando nuestra tumba. Matará la reputación que te costó toda una vida construir. Manuel suavemente retiró la mano de ella. No es él quien nos está matando. Somos nosotros mismos, desde aquella noche en que le pediste al médico que registrara la defunción equivocada. Aquella noche, cuando Mateo llegó a la choza, encontró a doña Pilar sentada en silencio, con la mirada hacia la puerta como esperando algo. «Tuviste una visita al mediodía», dijo ella. «¿Quién?» «Una chica». Su voz temblaba. Dijo que se llamaba Lucía Ruiz. Mateo se quedó paralizado. Lucía, la hermana menor de padre distinto que él nunca había conocido. 3 días después, Mateo recibió una carta sin remitente. Dentro había una foto. El pequeño Mateo cuando era bebé, en brazos de una niña de unos 6 años. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su mirada rebosaba amor. Al dorso de la foto había una frase garabateada. «Perdóname por no haberte podido proteger ese año. Lucía». Mateo apretó la foto con fuerza, el corazón acelerado. Algo más profundo comenzaba a revelarse. No solo la verdad sobre aquella noche fatídica, sino también aquellos que habían permanecido en silencio por miedo y que ahora empezaban a alzar la voz. Lucía Ruiz llegó al lugar de encuentro antes que Mateo. Ella estaba sentada sola en una pequeña cafetería en Alcalá de Guadaíra, envuelta en una bufanda de lana que le cubría casi todo el rostro y llevaba gafas de sol. Cada vez que la puerta se abría, ella se sobresaltaba y miraba hacia afuera, como si temiera que alguien la reconociera. Cuando Mateo entró, se miraron durante unos segundos, sin hablar, sin moverse. Luego, Lucía fue la primera en hablar, con la voz temblorosa como el viento al final de la estación. «¿Eres tú, Mateo? ¿Eres tú, Lucía?» Ambos se sentaron en silencio. Un largo silencio pesaba entre 2 hermanos de sangre que nunca se habían visto. Lucía sacó de su bolso un pequeño objeto, una pinza para el cabello de plástico rojo, vieja, con la cabeza en forma de gato, rayada. Solías sujetarla en tu pañuelo cuando eras un bebé. Llorabas sin parar, no querías dormir. Solo cuando te ponía esta pinza en la mano, callabas. Mateo miró fijamente aquel pequeño objeto, aparentemente insignificante. Algo dentro de él estalló. Lucía comenzó a llorar, sollozando como una niña. «Sé que estás vivo. He soñado contigo cada noche. Le rogué a mamá que te conservara. Yo hice todo para mantenerte. Pero solo tenías 6 años», dijo Mateo con la voz quebrada. Lucía asintió, las lágrimas le corrían por las mejillas. «Y desde ese día mamá dejó de amarme. Cada vez que mencionaba tu nombre, mamá me abofeteaba. Luego me mandó a un internado. Toda mi infancia estuvo encerrada tras paredes frías, solo porque te amaba». Mateo quedó en silencio. Nunca había imaginado que alguien hubiera llorado por él cuando era pequeño.
una hermana desterrada solo por haberlo abrazado con fuerza aquella noche en que lo arrojaron como basura. Lucía le entregó una carta vieja. Dentro había una grabación secreta, la voz de su madre, Dolores, en una llamada telefónica con el abogado de la familia. «No me importa. Ese niño puede llevarlo a donde quiera. Pueden tirarlo al río. El niño de 6 dedos no tiene lugar en la familia Ruiz». Los ojos de Mateo se enrojecieron. Había esperado 25 años para oír esa confesión. «¿Cuánto tiempo has guardado esta grabación?», preguntó Mateo con voz ronca. 18 años. La grabé a escondidas cuando ella estaba borracha. La he guardado en mi corazón, como una espina, solo esperando el día en que tú regresarías. Esa noche, Mateo regresó a la humilde choza donde Pilar dormía. Se sentó junto a su cama y tomó suavemente la mano arrugada de ella. «Ya conocí a mi hermana, abuela. Nunca pensé que alguien habría llorado por mí todo este tiempo». Pilar no abrió los ojos, pero esbozó una débil sonrisa. «Lo sabía. Alguien como tú, aunque abandonado, siempre tiene una estrella que silenciosamente lo vigila desde el cielo». Mateo le besó la frente y susurró: «Prometo, ya sea con venganza o justicia, ya sea derribando o levantando, nunca olvidaré quién fue el primero en abrazarme». 3 días después, el blog El Hijo Silenciado publicó la grabación original. La prensa se volcó en la noticia. Los inversores comenzaron a retirar sus acciones de Ruiz & Asociados. El fiscal abrió una investigación sobre la falsificación del acta de defunción y el abuso de poder ocurrido hace 25 años. Dolores enfermó. Huyó de los medios y fue internada en un hospital psiquiátrico. Manuel miraba las noticias, con una carta de renuncia en la mano. «Perdí a un hijo, y otro sufre por mí. Ahora, ya no soy padre de nadie». Mateo, en su primera breve entrevista televisiva, dijo solo una frase: «No he vuelto para destruir, he vuelto para terminar, y para comenzar algo nuevo, con la verdad». Mateo estaba sentado junto al pequeño fuego en el bosque detrás de la casa, preparando un tazón de sopa para la señora Pilar, cuando un suave golpe resonó en la puerta de la choza. Se volvió y su corazón empezó a latir rápidamente. Allí, de pie, con un grueso abrigo oscuro, estaba Manuel Ruiz. El anciano parecía más cansado que en sus apariciones televisivas. Cabello canoso, ojos hundidos y un rostro marcado por el agotamiento de alguien que acaba de perder el reino que construyó durante décadas. Mateo no dijo nada. Solo se quedó quieto. Manuel asintió con los ojos vidriosos. «No sabía que vivías aquí, hasta que lo vi en los archivos de residencia». «¿Qué hace usted aquí?» «Para pedir perdón». Mateo soltó una risa seca, como si liberara todo su amargor. «Ya es demasiado tarde, señor Ruiz. No necesito disculpas». Manuel bajó la cabeza, con las manos temblorosas apretando su sombrero. «Lo sé, pero tenía que venir». Se sentó en el banco de madera frente a Mateo. Sin poder, sin guardaespaldas, sin grabadora. Solo un hombre, y su hijo abandonado. Manuel miró profundamente a los ojos de Mateo. «Cuando tu madre estaba embarazada no creía en lo espiritual. Pero Dolores, ella iba a ver a una vidente cada semana. El día que naciste con 6 dedos, ella gritó como si hubiese visto un demonio. Me obligó a firmar el acta de defunción. No me atreví a oponerme». Mateo apretó los puños. El viento susurraba entre los árboles. La llama titilaba como su corazón. «¿Usted siguió a una vidente y me tiró a la basura?» «No a la basura», susurró Manuel, «frente al hospital público. Pensé que alguien te encontraría. Soy un cobarde». Por primera vez, Mateo vio sus ojos llenarse de lágrimas, no de compasión, sino de arrepentimiento profundo, mezclado con el horror de reconocer el crimen hecho realidad. «¿Sabes? Enterré tu ecografía en el jardín de casa. Cada invierno voy allí y me siento frente a esa pequeña tumba sin nombre. Le digo a la gente que es mi perro muerto joven.
pero en el fondo, sé que eres tú. Mateo se giró, con el corazón roto. Creía ser fuerte. Pero ahora, frente a quien mató su vida con una firma, y que temblando suplica perdón como un niño, no sabía qué hacer. «No soy tu hijo», dijo Mateo con voz fría como el hielo. «Tu hijo murió. Ese a quien diste por muerto en 2000 vive solo en tu recuerdo». Manuel asintió con los ojos llorosos. «Entonces, concédeme un último favor». «¿Cuál?» «No dejes que ella, Dolores, muera en la humillación. Déjame cargar con todo. Asumiré la culpa. Ella, aunque cruel, fue quien me sostuvo durante toda una vida». Mateo se levantó de un salto. «Puede irse, antes de que cambie de opinión». Manuel se puso de pie y dejó sobre la mesa un grueso sobre. «Esta es la propiedad más grande de Ruiz y Asociados. Si quieres, puedes construir un hospital, una escuela o lo que te haya faltado. Perdí el poder, pero al menos puedo dejar algo». Mateo no tocó el sobre. Cuando Manuel se alejó, su sombra se perdió entre los árboles, quedando solo el sonido del bastón golpeando el suelo seco, como el último latido de un corazón arrepentido. Esa noche Mateo abrió el sobre. Dentro había documentos de propiedad y una carta manuscrita corta. «Mateo, si lees esto, significa que no me has perdonado. No espero que me aceptes como padre. Solo deseo que en esta vida no repitas los errores que cometí. Vive y ama, como esa anciana lo hizo contigo. Manuel». Mateo dobló la carta con la mano temblorosa. Pilar lo miraba en silencio. «¿Le guardas rencor?», preguntó ella con voz suave como la brisa de primavera. Mateo guardó silencio un largo rato y luego respondió con voz baja. «No lo sé, pero quizá no quiero ser como él». Mateo estaba sentado en su pequeña oficina. La luz amarilla de la lámpara iluminaba los papeles y contratos esparcidos sobre la mesa. Más allá de la ventana, la ciudad de Sevilla se adentraba silenciosamente en la noche. En sus manos tenía el expediente de Ruiz y Asociados, un imperio empresarial que alguna vez perteneció a su padre, ahora al borde del colapso por un escándalo. Mateo suspiró, mirando el cielo estrellado, recordando los días en que la señora Pilar le daba cucharadas de sopa, contándole cuentos de hadas sobre el poder de la perseverancia y el amor. En el corazón de Mateo, un conflicto profundo: destruir el imperio Ruiz como una venganza perfecta, reduciéndolo a cenizas que nadie recuerde, o usar esa fortuna e influencia para reconstruir, ayudando a niños rechazados y heridos como él mismo fue alguna vez. Mateo levantó el teléfono en silencio y llamó a un abogado de confianza. «Trabajaremos con el banco para liberar los activos, pero quiero que este proyecto sea diferente a todo lo que ha pasado antes». «¿Qué tienes en mente, Mateo?» «Construir un centro de apoyo para niños con malformaciones congénitas y que sufren discriminación. Un lugar que no solo cure enfermedades, sino que también sane el alma». Mateo recordó la imagen de los niños en los barrios pobres. Las miradas sin esperanza, las manos pequeñas que nadie tocaba por miedo a las deformidades. «Ya no soy el niño abandonado», se dijo a sí mismo. «Soy el guardián de la llama de sueños aún no cumplidos». Al mes siguiente, la inauguración del Centro Mateo Ruiz se celebró solemnemente en Sevilla. La prensa y la televisión acudieron a cubrir el evento. Pero esta vez, Mateo no respondía a preguntas sobre dinero o poder. Habló de amor, perdón y fe en el futuro. La señora Pilar estaba sentada en la primera fila, con una sonrisa amable iluminada por las luces del escenario. Cuando Mateo terminó su discurso, levantó la vista hacia el cielo estrellado de aquella noche, donde una estrella silenciosa siempre lo había estado vigilando. Después de la inauguración, el Centro Mateo Ruiz se convirtió rápidamente en un lugar de referencia para muchas familias con hijos que tenían discapacidades o dificultades, personas que antes habían sido rechazadas por la sociedad. Sin embargo, no todos se alegraron al escuchar sobre el regreso de Mateo y la herencia que había recibido de los Ruiz. En una rueda de prensa, un grupo de periodistas preguntó sobre el pasado, sobre el abandono de Mateo y sobre las disculpas de Manuel Ruiz. Mateo se mantuvo firme, respondiendo con calma y compasión. «El pasado no se puede cambiar, pero el futuro es nuestro.
Estas palabras sorprendieron a muchos, incluso a su padre, Manuel, quien también estaba presente en la sala de conferencias. Él no vino para crear un escándalo, sino para ser testigo del crecimiento de su hijo. Después del evento, Mateo regresó al centro, donde Pilar lo esperaba. Ella tomó la mano de Mateo con los ojos llenos de lágrimas. «Has hecho bien, hijo mío. Pero este camino aún no ha terminado». Mateo suspiró. «Sigo teniendo sentimientos encontrados con él, abuela. No sé si debo seguir ayudándolo». Pilar sonrió con ternura. «Perdonar no es para liberar a otros, sino para que tú seas libre». En un último encuentro privado, Mateo enfrentó a Manuel. Hablaron sobre el dolor, los errores y, sobre todo, la oportunidad de empezar de nuevo. Mateo puso su mano sobre el hombro de su padre. «Has perdido mucho, pero todavía tienes algo que no puedes perder: la vida». Manuel lloró, por primera vez no por el poder, sino por la familia. Después de muchos años luchando con el pasado y construyendo el futuro, Mateo se encuentra frente a la pequeña casa de Doña Pilar, la mujer que lo salvó y lo crió desde la infancia. La luz suave del amanecer atraviesa las copas de los árboles, cubriendo todo con un cálido tono dorado, como pintando un cuadro de paz que Mateo nunca antes había podido disfrutar. Doña Pilar está sentada en una vieja silla de madera, con una taza de té caliente en las manos y una sonrisa amable en el rostro al ver regresar a Mateo. «Lo lograste, Mateo», dice ella con voz cálida y profunda. Mateo se arrodilla y toma suavemente la mano de ella. «Sin usted no podría estar aquí. Usted es mi verdadera familia». En ese momento, la puerta se abre, y Manuel, el padre que lo abandonó años atrás, entra. Su rostro está más viejo, sus ojos ya no tienen orgullo, sino llenos de sinceridad y arrepentimiento. Manuel se acerca despacio, inclina la cabeza ante Doña Pilar y su hijo. «Gracias por haber mantenido vivo a mi hijo. Y tú, Mateo, si me lo permites, quisiera llamarte hijo una vez más». Mateo lo mira, con una emoción indescriptible en el corazón. «Has pagado por tus errores. Ahora, reconstruyamos juntos lo que se perdió». Los tres, Doña Pilar, Mateo y Manuel, permanecen bajo la suave luz del sol, sintiendo el calor de la familia y el perdón. Mateo sonríe. Por primera vez en su vida, siente verdaderamente que ha regresado a casa. Gracias por escuchar nuestra historia. Apóyanos suscribiéndote al canal, dando me gusta y compartiendo el video para que todos puedan disfrutar de estos momentos. Ustedes son una parte fundamental de nuestro éxito. Que Dios los bendiga.